Bueno, primero buenas tardes a todos, a todas, y gracias por invitarme. La verdad que los que somos del área científica tenemos poco anclaje con la sociedad y la gente, así que celebro mucho estar acá para presentar los resultados de un trabajo que nosotros hicimos, como se decía, en el CONICET, con el patrocinio del CONICET y en la Universidad de San Martín, en una perspectiva que se complementa bastante con lo que se presentó en la primera exposición, la de Juan Ignacio, así que vamos a tener algún diálogo, me parece, con el enfoque que ahí se planteó. No sé cómo es esto. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es un poco, cuál es el origen de este trabajo? El origen de este trabajo es discutir con dos sectores muy presentes en la academia y en la política argentina que dicen que el régimen de Tierra del Fuego hay que cerrarlo, digamos, que es inviable desde todo punto de vista. Y ese argumento va por un doble registro. Primero, una mirada tremendamente fiscalista, una mirada muy macro, como decía en algún punto Juan Ignacio al principio, donde lo único que se mira es la cantidad de subvenciones estatales que el Estado canaliza a las empresas acá en la provincia, o la otra mirada está muy focalizada en importan mucho, y en una economía que tiene restricción externa como problema crítico, bueno, que sean muy importadoras es un problema. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es cerrarlo. Escucharán mucho en estos días bastante gente que con bastante poco argumento, por ser generoso, plantea un poco este argumento. Pero hay otra línea que yo creo que es la más interesante del debate, que es muy poco lo que se puede hacer desde la provincia para articular una estrategia de desarrollo al calor del régimen con la estructura industrial de la Argentina. Y a mí me parece que ahí hay un punto interesante, incluso como argumento para la discusión política y más de opinión pública actual, respecto de cierta viabilidad, por lo menos interesante, en términos de lo que es la cuestión del régimen. ¿Cuál es un poco el debate de fondo? Uno que dice, todo lo único que me importa es evaluar a Tierra del Fuego desde la macro, y desde la macro obviamente que se presentan muchos argumentos que terminan, digamos, proponiendo el cierre del régimen. Hay un enfoque más interesante que tiene que ver con la discusión de la política industrial, que en parte se empezó a saldar acá con la discusión y el planteo de la transformación productiva, pero hay también un debate que me parece muy importante que tiene que ver con si existen lazos de complementación de lo que hace la isla con otras industrias radicadas en espacios del continente. Entonces, me parece, insisto, que es una mirada complementaria a la que escucharon antes y que arroja algunos elementos interesantes, me parece, para posicionar en otro lugar el debate actual. Lo que está claro es la importancia del régimen. Yo no necesito extenderme mucho en esto, pero sí en dos aspectos o tres aspectos que me parecen centrales. El primero es obviamente lo que mostró Juan Ignacio de la incidencia del régimen en perfilar una estructura económico-productiva muy particular. El segundo es la dinámica laboral. En el momento de mayor auge, promediando el año 2012-2013, 1 de cada 5 puestos de trabajo directos lo generaba el régimen, y esto es muy importante desde el punto de vista de la incidencia, en este caso del empleo directo, y ni hablar la cuestión de los ingresos y las relaciones con otras actividades económicas. Entonces, un poco el origen de este trabajo, que yo les voy a presentar, no los voy a aburrir con numeritos, pero sí que les quería presentar las principales conclusiones. ¿En qué sentido? En discutir este doble argumento crítico. El primero es que es pura ineficiencia y hay que cerrarlo, pero el segundo, que me parece interesante para tenerlo en cuenta, es no se puede hacer nada para que, por ejemplo, las empresas terminales fueguinas desarrollen proveedores nacionales. Entonces, es muy poco lo que se puede articular el desarrollo económico de esta actividad productiva con el resto del territorio nacional. Y ahí usan dos elementos que precisamente con eso nosotros tratamos de discutir. El primero son cadenas globales de valor y no se puede hacer nada, y ahí me parece que hay mucho para debatir en términos teóricos, pero también y sobre todo en términos de
políticas sectoriales. Y el otro elemento muy fuerte es, puede haber proveedores nacionales, pero son todos ineficientes, muy caros, y nos conviene traer todo de afuera y sostener un esquema con las características estas que termina fomentando esta crítica, que en definitiva es, traen todo de afuera para armar los celulares acá, por lo tanto están aportando mucho a la restricción externa. Entonces, parece, insisto, esta idea de un aporte para tratar de posicionar el debate en otro lado. ¿Qué es lo que surge como conclusión de ese trabajo? Que, insisto, no me voy a poner acá a describirlo metodológicamente porque se van a dormir todos, pero básicamente trata de identificar con un nivel de desagregación de la información muy fuerte, aproximadamente entre 10 y 12 dígitos, o sea, estamos trabajando con un nivel de desagregación de la información importante. ¿Y cuál es la principal conclusión? Trabajamos distintos años, pero generalmente se ven todos lo mismo, y sobre todo se ven momentos de auge de la actividad económica de la electrónica de consumo, que entre aproximadamente el 25 y el 30% de los componentes que se importan desde la isla se fabrican en el territorio nacional. O sea, primera conclusión muy importante, hay ahí una beta para agarrar desde el punto de vista de una mirada de política industrial que trate de integrar desde el espacio de los distintos territorios esta oferta y demanda potencial en términos de lo que acá se produce. Y el otro argumento es que eso que hay como masa crítica de producción nacional se estaba exportando. O sea, es muy importante tener registro de esto porque quiere decir que la industria nacional que hay, que es un 30% de lo que Tierra del Fuego hoy genera como demanda importadora, la industria que hay, que produce algunos importantes componentes de lo que se elabora acá en la isla, no solo produce, sino que exporta, con lo cual es competitivo. Se cae entonces el argumento de que no se puede hacer nada en materia de política industrial, básicamente, ¿por qué? Porque el argumento central es, puede haber proveedores nacionales, pero estos son ineficientes, caros, y en realidad, si estos actores están demostrando que pueden vender al mercado mundial, son competitivos por la propia definición del concepto de eficiencia y competitividad de los propios sectores que critican este argumento. Ahora, ahí hay un tema interesante de discusión que surgió en alguna entrevista con algunos gerentes de las plantas acá en la isla, que era un argumento que a mí me quedó resonando mucho, es nosotros no hicimos tanto, no hacemos mucho en términos de desarrollo de proveedores porque nadie nos pide, ¿no? Esta cosa de, me parece que ahí hay un tema importante de interpelación al sector público, sobre todo al sector público nacional, quizás en este momento eso sea no tan sencillo, pero cuando uno iba al debate con los sectores de la heterodoxia que conducían la política económica, ¿qué decían? Primer elemento, no hay masa crítica. Bueno, mira, acá tenés que entre un 25 y un 30% de lo que hoy importa la isla para sostener la actividad electrónica de consumo, no solo lo produce el continente, sino que además lo está exportando, con lo cual es competitivo. Segundo argumento invalidante, no es competitivo, falso. En la medida que vos estás exportando, quiere decir que sos más competitivo que otros países, por lo tanto ahí hay un elemento fuerte para el debate, me parece central. Tercer argumento invalidante, son cadenas globales de valor, no se puede hacer nada. Y ahí apareció un dato que a mí me resultó muy llamativo y muy interesante para mostrar que se puede hacer mucho, que en definitiva depende de la capacidad de la gestión pública para disciplinar de alguna manera o para establecer algún tipo de política industrial en este sentido, que es el siguiente. Tomando el promedio de las empresas, acá no voy hay secreto estadístico, digamos, no puedo revelar el nombre de las empresas, nos daba que operaban en el momento de mayor auge de la actividad, aproximadamente 2013-2014, con una rentabilidad que orillaba el 50%. ¿No? Es un número, 50%. Es mucho, pero es un número. El promedio de la industria en todo el territorio nacional, excluida Tierra del Fuego, para no sesgar los datos, nos daba una rentabilidad promedio del 25%. O sea, la actividad económica productiva de la isla, en el momento, insisto, de mayor auge, duplicaba la rentabilidad promedio de la industria argentina. O sea que hay margen para negociar. Cuanto más vos hagas desde el punto de vista del fomento al desarrollo de proveedores, bueno, yo te voy a permitir desde la política económica e industrial que tu rentabilidad se aproxime
más al 50 que al 25, digamos, y cuanto menos mos hagas, obviamente te la voy a llevar más al 25, lo cual marcaba que ahí hay un elemento, me parece, bastante importante para tener en cuenta en la discusión. En ese marco y un poco lo que quería plantear, obviamente el momento actual es muy complejo porque se dan una conjunción de factores que tienen que ver con el, digamos, cierto sesgo ideológico, donde está claro que lo que se va a jerarquizar tiene mucho más que ver con el sector financiero y los recursos naturales que con actividad industrial. En la mirada de este gobierno me parece que prevalece mucho el argumento de casi que cualquier industria por definición es ineficiente en un país como la Argentina, con lo cual no merece ser sujeta de una política activa de fomento. Me parece que ese argumento es muy fácil de desmontar, dada la importancia que ha tenido el régimen en términos del mercado laboral, del perfil productivo, de la dinámica de ingresos, etcétera, algo que acá se charló bastante. El otro elemento importante es que estamos en un escenario de restricción externa, con lo cual me parece interesante como argumento empezar a poner la viabilidad y la necesidad de sustituir importaciones vinculado a el desarrollo de estos componentes que pueden sostener la actividad industrial del complejo electrónico. Y el otro elemento que me parece central es la cuestión fiscal, ¿no? En el momento de mayor auge, las subvenciones estatales representaron medio punto del PBI, es un número, no importa, pero me parece ahí como argumento para mostrar la importancia del régimen y la necesidad de encarar una estrategia de complementación, creo yo que sería interesante tener presente. Desde mi punto de vista y en aras del debate que yo creo que es central y que se les viene a ustedes, que son los que viven acá, y no paran de aparecer voces que plantean la necesidad de dar por finalizado el esquema, yo creo que hay que confrontar con ese planteo. Me parece ahí que hay 2 o 3 elementos que nutren la discusión. El primero es que tiene que ver con salir de la lógica fiscalista. No puede ser que un régimen de promoción sea evaluado solo desde cuántos puntos porcentuales del PBI compromete en términos de sacrificio fiscal o problemática fiscal. Ese es un primer elemento que me parece central. El segundo es salir de la lógica macro. Estos son muy importadores y estamos en una economía con problemas de restricción externa, por lo tanto tenemos otro argumento para cerrar la promoción. Yo creo que hay que tensionar también en parte el argumento, esto lo mencionaba de alguna manera indirectamente Juan Ignacio, esta idea de las ventajas comparativas, ¿no? Solo Argentina puede y debe especializarse en aquello en lo que es competitivo, básicamente producciones primarias de exportación, que implica un nivel o un tipo de país bastante complicado desde el punto de vista de una dinámica económica y social. De modo que, desde mi punto de vista, creo que hay 2 o 3 elementos que yo creo que hay que empezar a hacer más visibles en la discusión. Primero, lo que dijo Juan Ignacio, esto, ¿no? De que las empresas radicadas en la isla han acumulado una cantidad importante de capacidades tecnológicas y pueden perfectamente, por supuesto con algunas lógicas de asistencia focalizada en términos de política industrial, pueden perfectamente ir hacia otro tipo de productos o complementar lo que están haciendo con otro tipo de productos electrónicos, me parece que es un elemento fuerte. Segundo y muy importante, en el marco de la importancia del régimen en términos de densidad industrial, de estructura productiva, de dinámica del mercado de trabajo, pero también de la restricción externa, empezar a plantear una lógica donde desde Tierra del Fuego se puede ayudar a sustituir importaciones y colaborar en una integración industrial con el resto del territorio nacional. Nosotros en el trabajo, digo para el que le interese, identificamos en qué territorios están emplazados estos proveedores. Obviamente la mayoría están en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y había algunas cosas que a mí me resultaron llamativas, por ejemplo en el norte, en el noroeste, en el NOA. Bueno, ahí hay un elemento que me parece que es central para discutir. Y finalmente esta idea, ¿no? de tratar de salir de esa lógica que evalúa el régimen desde una mirada que no contempla el desarrollo industrial. Yo creo que hay que empezar a repensar este esquema, porque si no estamos siempre a la defensiva, decir, bueno, sí, hay un compromiso fiscal, pero, o sí tenemos un compromiso desde el punto de vista del sector externo de la economía, pero. Entonces me parece
que para salir de esos peros hay que pensar un poquito más en términos del debate, llamémosle a la ofensiva, y ahí esta cuestión de la importancia de la transformación productiva de la matriz provincial obviamente es relevante, pero esta otra, ¿no? La conexión que puede establecer Tierra del Fuego con otras provincias en términos de articulación industrial y de apuntalamiento político también a un planteo de estas características, me parece que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cierro con esto. Muchas gracias.